Aquí uní dos imágenes para que quedara claro. Si se fijan aquí, esta es la misma imagen, pero uní dos imágenes para que vean cómo todo lleva justamente un ciclo. Entonces, fíjense, tenemos día 1, ¿sí? Día 14, todavía unos días después del día 14, día de la ovulación. Digo, día 14 por los ciclos de 28 días, ¿eh? Todavía hay un crecimiento endometrial y después degenera hasta el punto, miren otra vez, tenemos aquí el desprendimiento endometrial que va después a coincidir con el primer día de sangrado y otra vez volvemos a iniciar con este ciclo, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, el flujo menstrual estará constituido por el endometrio que se desprendió al final del ciclo menstrual, el ovocito degradado, moco y otros desechos. Para finalizar con la cuestión del útero, vamos a ver este esquema muy interesante de lo que corresponde al ciclo menstrual. Fíjense que el ciclo menstrual sabemos que tiene pues se debe a funciones hormonales muy complejas, pero esas funciones hormonales no inician nada más dentro del ovario, que es donde tenemos la producción de estrógeno y progesterona, sino que la estimulación de la maduración folicular, así como la estimulación para que ese folículo madure a cuerpo lúteo y que también se mantengan las condiciones adecuadas del endometrio, viene desde la glándula hipófisis. La glándula hipófisis que se encuentra eh, dentro del encéfalo y que está sobre el hueso esfenoides, justamente en una estructura anatómica que se llama silla turca. Bueno, pues en esta glándula, la glándula hipófisis, se producen dos hormonas. Una hormona que se llama hormona folículo estimulante, ¿sí? Que se abrevia FSH, y otra hormona que se llama hormona luteinizante. Si se fijan aquí, estas hormonas, tanto la folículo estimulante como la luteinizante, van a ser el factor externo que viene desde la hipófisis que va a estimular la maduración folicular. Posteriormente, conforme pasan los días, aquí tenemos la mitad, toda esta línea punteada nos está marcando la mitad del ciclo menstrual. Conforme pasan los días, si se fijan, estas dos hormonas, la folícula estimulante y la luteinizante, terminan por encontrar o tener concentraciones máximas de liberación. Y eso va a justamente coincidir con el proceso de ovulación. Conforme pasan los días después de la ovulación, la secreción de hormona luteinizante y foliculoestimulante baja abruptamente. Sin embargo, tenemos aquí que de las dos hormonas, la que baja más en concentración después de la ovulación es la hormona folículo estimulante. ¿Por qué? Porque la folículo estimulante, pues como su nombre lo dice, va a estimular el crecimiento folicular. Pero como yo ya liberé el óvulo del folículo, entonces yo ya no necesito gran cantidad de esta hormona para la maduración del folículo. Sin embargo, sí necesito una cantidad un poco mayor de hormona luteinizante. ¿Para qué? Para favorecer ahora en la maduración del cuerpo lúteo. Que ya dijimos que el cuerpo lúteo básicamente es el folículo vacío después de que el óvulo sale de él. Entonces, si se fijan, la, esto es en relación a la hormona luteinizante folículo estimulante y su relación con el ciclo ovárico, ¿sí? Entonces quiere decir que la primera fase, la primera mitad del ciclo menstrual, también la vamos a conocer como fase folicular porque tiene que ver con la maduración del folículo. Y la segunda fase del ciclo menstrual, la segunda mitad, la vamos a conocer como fase lútea porque tiene que ver con la formación del cuerpo lúteo y su posterior degeneración. Entonces, en la primera mitad, la hormona más abundante va a ser la folícula estimulante y la segunda mitad, la hormona más abundante, hormonas de la hipófisis, va a ser la luteinizante. Pero también aquí tenemos otras dos hormonas que sí se producen, dijimos, dentro del ovario.
Estas son el estrógeno y esta es la progesterona. El estrógeno es una hormona muy importante para la fase proliferativa del endometrio. Entonces, entre mayor cantidad de estrógeno, mayor o más acelerado será el proceso proliferativo del estrógeno. En cuanto yo empiezo a llegar a la mitad del ciclo menstrual, la producción de estrógeno disminuye abruptamente y va a corresponder con la desaceleración de la proliferación del estrato funcional del endometrio. Entonces, en la segunda mitad del ciclo menstrual disminuye la cantidad de estrógeno, pero empieza a elevarse la cantidad de progesterona. Esa cantidad de progesterona muy importante que mucha de su producción se debe gracias al cuerpo lúteo, como habíamos comentado anteriormente. La progesterona, ¿para qué va a servir? Ok, el estrógeno me va a servir para que el endometrio crezca, pero la progesterona me va a ser muy útil para que el endometrio se quede adherido por unos días y que tenga las condiciones apropiadas para la implantación del huevo fecundado. Pero, ¿y qué pasa entonces si el huevo no se fecunda? Si el óvulo no es fecundado, como vemos acá arriba, hay una degeneración del cuerpo lúteo y con ello va empezando también a decaer la producción de progesterona hasta que tenemos un cuerpo lúteo completamente degenerado, que también corresponde a una disminución importante de la concentración de progesterona, que al final me va a llevar consigo el desprendimiento de la fase, perdón, del estrato funcional del endometrio, y con ello, vuelvo a insistir, sigue que la menstruación, o sea, el flujo menstrual.